Es una bendición que como Iglesia tenemos tantos programas, pero el objetivo de los programas es ayudarnos en nuestro crecimiento, cubrir nuestras necesidades, crecer espiritualmente. Y el próximo domingo comenzamos un nuevo programa, los 30I. Como su nombre indica, es para los jóvenes que tienen 30I, no 40I ni 50I, sino 30I. La idea es que para comenzar este programa, ellos el domingo van a comer juntos y después tienen un programa especial. Así que los 30I pueden ponerse en contacto con Alicia y con Vicente, se ponen los dos en pie para que los veamos. Y podéis poneros en contacto después del culto con ellos, ¿ok? Vamos a seguir este programa. Jorge ha dicho, y tenemos que tenerlo perfectamente en cuenta, que el próximo domingo comenzamos transformados. Ya dijimos a primeros de mes que el programa de estos 4 domingos tenía que ver con afrontar elementos que dificultan nuestro crecimiento, y transformados es trabajar en diferentes áreas de crecimiento. Así que el próximo domingo vamos a comenzar con este tema. Queremos invitaros a todos a participar. Cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus áreas en las que necesita crecer. De hecho, en todas las áreas tenemos que crecer, no igual. Hay áreas en las que tenemos que crecer más, hay áreas en las que tenemos que crecer menos, pero en todas tenemos que crecer, seguir creciendo. Es un mito pensar que el tiempo nos hace crecer. El tiempo no hace crecer. Lo que hace crecer, el crecimiento es intencional. El crecimiento, la maduración personal es intencional. En valenciano hay un dicho que hay quien muere de viejo y tocan a infantes. Es decir, que hay personas que son muy mayores, pero son más infantiles que 1 kilo de tebeos. Así que nosotros no queremos ser así, queremos crecer, y por eso vemos como nuestro libro de instrucciones, que es la palabra de Dios, cómo Dios nos habla en cómo podemos crecer. La próxima semana, áreas de crecimiento. Pero hoy vamos a tratar una de las áreas que más estrés nos produce, la toma de decisiones. Cada día tomamos un montón de decisiones. Hay decisiones de diferente calibre que tienen diferente incidencia en nuestra vida, pero todas las decisiones tienen trascendencia. Vamos a ver la palabra de Dios cómo nos muestra el antídoto de Dios para la indecisión. En el Salmo 23, el capítulo 3, dice: me guiará el Señor por sendas de justicia, por amor a su nombre. La Biblia en Santiago 1 nos dice que el hombre de doble pensamiento, de doble ánimo, es inconstante en sus caminos, es inestable en sus caminos. La palabra que se traduce del griego por inestable literalmente se dice caminar como un borracho. Es decir, la persona que no tiene las ideas claras, la persona que está en un ambiente de confusión, la persona que está indecisa, va por la vida tambaleándose como una persona que está controlada por los efectos del alcohol. La palabra de Dios nos enseña que el buen pastor no solamente nos alimenta, nos da dirección. El buen pastor no solo suple nuestras necesidades, sino que nos da guías. El buen pastor no solo nos protege, sino que nos dirige. Y no es por casualidad que se nos presente la imagen del pastor y la oveja, porque habla perfectamente de cuál es nuestra relación con Dios o cuál es la relación de Dios con nosotros. El problema
no es tanto en que Dios quiera dirigirnos y que nosotros necesitemos dirección. El problema es que muchas veces en nuestra manera de buscar la voluntad de Dios es equivocada. A veces tenemos un buen propósito, en nuestro corazón sentimos la necesidad de ser guiados por Dios, pero la búsqueda de lo que Dios quiere para nuestras vidas es equivocada. Y cuando nuestra metodología de búsqueda es equivocada, las consecuencias es que tomamos decisiones erróneas. Hay personas que tienen un enfoque místico, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo necesito sentir. Quiero sentir lo que Dios me dice, o al contrario, no siento nada. Confundir las emociones con la presencia de Dios es un error garrafal. Las emociones son buenas, las necesitamos, pero son pésimos elementos de guía. Hay otras personas que tienen una manera más lógica de buscar la voluntad de Dios. Tengo que entender. Dios me tiene que mostrar, yo lo tengo que ver. A mí Dios no me dice eso. ¿Recordáis el ejemplo? La inundación, la radio, la televisión, hay inundación, vienen los coches por la calle, hay inundación. No, Dios me tiene que hablar. El agua sube, viene una barca, Dios me tiene que hablar. El tipo se sube encima de la azotea, aparece un helicóptero. No, cuando Dios me hable, se ahoga y le dice a Dios: ¿cómo me dijiste? ¿Cómo que no? Te mandé radio, te mandé televisión, te mandé coches, te mandé una barca, te mandé un helicóptero. Hay otras personas que quieren una especie de enfoque mágico. Algo así como que las aguas se dividan, la tierra se detenga, de pronto se haga de noche. Cualquiera de estas formas llevan a la frustración y hace que perdamos de vista la voluntad de Dios. Cualquiera de estas formas no solo nos impiden ver la voluntad de Dios, sino que en muchas ocasiones nos hacen que tomemos caminos equivocados. Bueno, entonces la pregunta del millón sería: ¿cómo permito que Dios me dirija por caminos correctos? Esa sería la pregunta del millón. Si esas maneras de buscar la dirección de Dios son incorrectas, necesito saber qué dice la Biblia que son las maneras correctas de buscar la dirección de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos habla de 4 cosas, 4 caminos, 4 decisiones, 4 pasos. Recordar que me gusta la palabra pasos porque implica no solamente deseo, sino que implica acción. No solamente entender, sino que significa que yo tengo que incorporar eso en mi vida para que sea una realidad, que no se va a producir por ósmosis directa o simplemente por entenderlo o por creerlo. El primero de los pasos es reconocer que necesito dirección. Además son lógicos estos pasos. O sea, si yo busco la dirección de Dios, en primer lugar necesito reconocer. En segundo lugar es pedir con fe para ser dirigidos por Dios. Una vez que he reconocido esa necesidad, voy a pedir por fe. En segundo lugar, escuchar la respuesta de Dios. En cuarto lugar, confiar en Dios cuando no entiendo. Podríamos resumirlo en 2 grandes apartados.
El primero sería recibir la dirección de Dios. El segundo, reconocer que Dios me habla de diferentes formas. Pero vamos paso por paso. Recibir la dirección de Dios. En primer lugar, hemos dicho que el primer paso es reconocer que necesito guía. El reconocer que necesito guía. Mirar, he dicho antes que las ovejas, la relación oveja-pastor es la más adecuada para reconocer la dirección de Dios con el hombre o la necesidad de la dirección de Dios con el hombre. Sabéis que la oveja es un animal que tiene muy poca vista en distancia. Nosotros decimos a veces eres más ciego que un topo, ¿no? Bueno, sería más correcto, eres más ciego que una oveja. La capacidad de ver a largo plazo en la oveja es muy difícil. Por otra parte, la oveja nos da la imagen, acomodando a nosotros, es que nosotros, nuestra visión también es a corto espacio. Yo no sé lo que va a pasar, no esta tarde, ni mañana, ni al año que viene, ni dentro de 10 años. Ni siquiera yo sé lo que va a pasar dentro de 10 minutos. ¿Alguno de vosotros sabe? Nuestra visión es a muy corto plazo. De hecho, para nosotros solo existe el momento actual. El momento pasado ya pasó. Y el porvenir, Dios sabe si existirá. ¿Alguien puede garantizar que esta noche se acostará en su cama? Hombre, todos pensemos, no seas tan fatalista, todos esperamos y deseamos hacerlo, pero no existe ninguna garantía. Nuestra capacidad de visión, nuestra capacidad de percibir los acontecimientos es a un plazo cortísimo, tan corto que solo existe el momento actual. ¿Sí o no? El mañana es, no solamente el mañana, esta tarde es una incógnita. Cuando menos si nos alargamos en el tiempo. Por esa razón, y debido a nuestra escasa capacidad de poder percibir lo que hay más allá, ¿a qué nos vamos a tener que enfrentar? ¿Cuáles son las circunstancias que nosotros tendremos que vivir en los próximos días, en los próximos años? Esa falta de perspectiva produce en nosotros que muchas veces no tengamos la suficiente capacidad para poder tomar decisiones adecuadas. Todas nuestras decisiones se fundamentan en hipótesis. Tenemos un ejemplo en nuestra sociedad. Hace unos años llegabas a un banco, querías una hipoteca y decía, ¿cuánto vale la casa? 50 millones. 50 millones de euros una casa. Ah, no pasa nada. Pon 52. Te compras los muebles, te compras un coche y te vas con tu mujer en un crucero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esas decisiones estaban fundamentadas en el hecho que durante los próximos 20 años las cosas iban a ser como en ese momento o mejores. ¿Sí o no? ¿Qué ocurrió? Todos lo sabemos. Esa falta de perspectiva, ese apoyarse las decisiones en cuestiones tan inestables, ha llevado a millones de familias a la ruina. Por esa razón, la Biblia nos dice
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó de su camino, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Porque de la misma manera que tomamos decisiones equivocadas para nuestra vida física, fundamentados en cosas que no podemos ni controlar ni garantizar, fundamentamos nuestra vida espiritual en las mismas perspectivas, lo cual nos conduce al desastre. Cuando nosotros, que no tenemos la visión ni los elementos de juicio suficientes, tomamos decisiones importantes al margen de Dios, estamos abocados al desastre. El desastre será de mayores o de menores proporciones en relación a la trascendencia de la decisión que tomemos. El primer principio es que nosotros tenemos que reconocer que nuestra falta de visión, nuestra incapacidad de ver más allá, si tomamos decisiones al margen de la dirección de Dios, el resultado es el desastre. La Biblia nos enseña también que con mucha frecuencia hay caminos que al hombre le parecen maravillosos, pero que al final no hay más que desastre y muerte. Porque uno sería estúpido meterse por un camino, tomar una decisión que a priori fuera irresponsable. Cuando tomamos una decisión pensamos que es lo mejor, pero nuestra visión de lo que es lo mejor, vuelvo a decir, está limitada por nuestra capacidad de ver más allá. La palabra de Dios nos enseña que todos tomamos decisiones que nos parecen correctas, pero al final no lo son. Pero hay una cuestión. Dice que el Señor encaminará a los humildes por su juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios quiere no controlar nuestras vidas. Dios no quiere autómatas, ni ninot de feria. Dios no quiere mangonear en nuestra existencia. Dios quiere guiarnos a tomar las decisiones que van a ser de bendición, de verdadera bendición a nuestras vidas. Dios quiere evitarnos el dolor del sufrimiento de decisiones que nos van a causar dolor, tristeza o la muerte. El segundo paso a la hora de recibir la dirección de Dios es pedir con fe esa dirección de Dios. Vamos a ver, que levante la mano aquel que, o al revés, que siempre todo lo que ha pedido a Dios le ha sido concedido. Qué raro, no hay nadie. No hay nadie. ¿Por qué? Bueno, Santiago lo dice perfectamente. Pedís y recibís, y no recibís, ¿por qué? Porque no pedís de la manera adecuada. Para estar seguro de que vamos a recibir, tenemos que pedir de la manera adecuada. Yo he visto que alguien hacía así cuando ha dicho, bueno, ¿quién ha pedido? Y siempre, o sea, la pregunta era, ¿quién de vosotros ha recibido siempre cuando ha pedido? La pregunta estaba mal hecha. La pregunta correcta hubiera sido, ¿quién ha recibido siempre lo que ha pedido? Porque Dios contesta.
pero no siempre es sí. No es siempre lo que yo quiero ni cuando yo quiero. No es siempre en el tiempo en que yo quiero. La palabra del Señor nos enseña que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado hacia el otro. En este versículo, la palabra de Dios nos enseña los pasos para tener una decisión, una petición correcta, conforme a la voluntad de Dios. Lo primero nos dice que pida ¿a quién? Pedir a la persona correcta. Pedir a la persona correcta. Sin ánimo de descalificar a nadie, hay un dicho que dice: si puedo hablar con el dueño del circo, ¿por qué hablar con los enanos? Hay personas que no piden a Dios directamente. Dios murió en el Calvario para facilitarnos nuestro acceso directamente a Él. ¿Está claro? Él, solo Él. No hay otro nombre en la tierra donde nosotros podamos ser salvos. Y cuando la Biblia habla de salvación, no solamente habla de ir al cielo, sino de salvación aquí, ahora y en el futuro. Dios es nuestro único punto de referencia. A Él es al único que tenemos que dirigirnos. No hay plan B. Lo segundo que nos dice es que Dios quiere dar a todos abundantemente y sin reproche. Esto es lo más hermoso de todo. Si hay cosa que más reviente a una persona, es cuando te dan con reproche. Yo soy muy malo para recibir. ¿Por qué? Porque de niño yo era el pobre huerfanito al que todos le daban. Mira, pobrecito, como no tiene padre, vamos a darle los pantalones viejos de su primo. A veces no es tanto de qué es lo que se da, sino cómo se da. A veces se hiere profundamente con la caridad. Dios nunca es así. Nunca nos va a echar en cara lo que nos va a dar. Ni siquiera nos va a echar en cara que no seamos suficientemente agradecidos con lo que nos da. Nunca, jamás va a hacernos sentirnos pobrecitos, receptores de caridad. Dios quiere dar a todos abundantemente y sin reproche. Porque el amor de Dios es incondicional. Incondicional. Y el tercer elemento que nos pide es que tenemos que pedir con fe. No dudando en nada. Y cuidado, que aquí podemos ver a las maneras antes de pedir. Pedir con fe no quiere decir que todo lo que yo pida con fe me lo va a dar Dios. Yo quiero un Rolls Royce de 1957 con 5 válvulas y pintado de rosa. Y lo pido con toda la fe del mundo mundial. Yo tengo que pedir con la fe de que Dios me va a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Que me lo va a dar
cuando yo lo necesito, no cuando yo quiero. Posiblemente una de las oraciones más hermosas que jamás se han dado en la historia es la única oración que Dios contestó no a Jesús. Señor mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Y si Dios a su hijo le dijo que no, al hijo de la señora Juana, pues no digamos, no, porque yo soy menos que Cristo. No, porque tengo menos visión que una oveja y no tengo el nivel de comunión con Dios que tenía Cristo. Dios va a contestarme siempre, pero no de acuerdo a mis deseos, sino de acuerdo a su voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Esa es la fe que mueve montañas. ¿Recordáis la segunda parte de la oración de Cristo? Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Esa parte es imprescindible. Pedir con fe no es una patente de corso para obligar que Dios haga lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Pedir con fe es tener la completa seguridad que estando en las manos de Dios, Dios siempre va a actuar de manera correcta, aunque mi petición sea incorrecta. En el tiempo correcto, aunque yo no lo esté, de la manera correcta, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda. Esto es trascendental que lo entendamos, porque si no, Dios va a producir en mí otra cuestión. Dios ha prometido que va a dar a todo aquel que se lo pida sabiduría. Todo aquel que pida a Dios va a recibir sabiduría. Fíjate, aquí sí te dice que te lo va a dar. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es sinónimo de inteligente. Hay personas muy inteligentes e incluso muchísimas personas muy inteligentes no son sabias. Sabiduría, en términos generales, es la capacidad no de manejar información, que eso es inteligencia, sino de actuar correctamente conforme a la información que tenemos. Pero desde la perspectiva bíblica, la sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Recordáis cuando estábamos hablando que mi visión no es la de Dios? Mi visión de mí mismo no es lo que yo veo, no es lo que los demás vean. Mi visión debe de ajustarse a la visión de Dios. En la medida en que mi visión se ajusta a la visión de Dios, yo voy teniendo más sabiduría. Cuando en la Biblia vemos que Dios promete y da sabiduría, quiere decir que abre nuestros ojos de tal manera que podamos ver las cosas como Dios las ve. ¿Recordáis aquel ejemplo bíblico de que estaba Eliseo y su siervo en una ciudad rodeada por el enemigo? Eliseo estaba tan tranquilo, el siervo estaba muerto de miedo y tenía motivos suficientes, el siervo, para estar muerto de miedo. Un ejército había rodeado la ciudad solo y exclusivamente para capturar a Eliseo. Eliseo, ¿qué le dice? No, verás, y pide a Dios que abra los ojos del siervo. Y cuando el siervo tiene la sabiduría de Dios, ve que ese ejército enemigo estaba a su vez rodeado por un ejército de ángeles infinitamente mayor.
nosotros hemos sido educados a manejar cosas que no podemos pesar, medir o contar. Se nos ha enseñado que todo aquello que no podemos demostrar no existe, pero eso es mentira, porque hay una realidad espiritual que no se puede pesar, ni medir, ni contar, porque es de Dios y porque escapa a nuestra conciencia y a nuestra visión humana. Pedir con fe que Dios nos dé sabiduría para entender, para ver, para percibir las cosas como Él ve. Ahora, una vez que nosotros ya hemos decidido que necesitamos la dirección de Dios, debemos entender otra cosa. Dios nos habla de diferentes maneras. Evidentemente, la Biblia es la fundamental. Evidentemente, cualquier otra forma en la que Dios nos hable tiene que ser refrendada por la Biblia, porque es la piedra de toque, es el elemento que prueba. Pero Dios nos habla a través de maestros, a través de circunstancias, a través de dolores. El dolor es un maestro increíble. Dios nos habla de diferentes formas. El problema no es que Dios hable, el problema es que nosotros estemos en condiciones de recibir la respuesta de Dios. Voy a poner un ejemplo. Estamos aquí nosotros, ¿de acuerdo? Sí o no, eso es evidente. Pero sabéis que en este lugar hay multitud de ondas. Por ejemplo, este micrófono transmite unas ondas que van hacia el receptor y se introducen en el sistema de sonidos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Veis las ondas? Pero están ahí. Nosotros tenemos, muchos de nosotros, por no decir todo, teléfonos, ¿sí o no? Espero que estén apagados. Esos teléfonos están constantemente transmitiendo ondas. ¿Lo entendéis? Bien. Aparte de eso, cada uno en su casa tiene televisión. Estoy apretándome con el... Cada uno de nosotros tiene televisión. Las imágenes y el sonido de la televisión se transmite por ondas. Las imágenes de radio, el sonido de la radio se transmite. Nosotros no estamos percibiendo esas ondas, están aquí, pero no las percibimos. ¿Por qué? Porque no tenemos el aparato adecuado. Percibimos las ondas del teléfono porque tenemos el receptor adecuado. Allí arriba reciben las ondas del micro porque tienen el receptor adecuado. El tema no es si existen o no existen ondas. El tema no es si existe o no existe la palabra de Dios. El problema es si yo estoy en condiciones de recibir. Porque hay tres maneras. Algunos tienen el aparato apagado, el receptor apagado. Nunca en la vida han establecido una relación personal y directa con Dios. Y ¿estas personas podrán recibir la voz de Dios? ¿Sí o no? ¿No? Si yo me dejo el teléfono en casa, aquí no puedo recibir. ¿Por qué? Porque está apagado, porque no lo tengo. Entonces, si tú nunca has establecido una relación personal con Dios, no esperes escuchar la voz de Dios. Porque incluso aunque la escuchara, aunque te gritara al oído, no la entenderías ni la comprenderías, porque nunca has establecido una relación personal con Dios. Otros no reciben porque no están cerca del receptor, están fuera de ondas. Si el receptor yo lo tengo en un lugar donde no hay cobertura, mi teléfono está fuera de cobertura, ¿qué pasa?
tengo una incapacidad de poder recibir. Se produce la transmisión, pero no hay recepción. Hay personas que son creyentes, que han establecido una relación con Dios, pero que nunca le escuchan ni le buscan. Que toman sus decisiones sin buscar, sin desear la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, hay personas que están en el canal equivocado. Si Antena 3 está en el canal 29 y yo tengo el televisor sintonizado en el 14, pues como el que tiene tos y se rasca las narices. Hay una perfecta emisión, pero no hay ningún tipo de transmisión. Hay personas que están sintonizados en otra frecuencia. Su vida tiene otros puntos de referencia. Se fían en sus amigos, se fían en su trabajo, confían en sus fuerzas, descansan en su dinero y un amplísimo etcétera. Claro, si están en otra sintonía, no pueden recibir la voz de Dios. No pueden. Ninguna de estas maneras de hablar, ninguna de estas formas podemos recibir la voz de Dios. Job dice claramente en el libro de Job, hay, sin embargo, varias maneras en las que Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Tenemos que entender, tenemos que saber que Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere encaminarnos por sendas de justicia, quiere encaminarnos por sendas de bendición. Nosotros debemos escuchar, estar dispuestos, esforzarnos por escuchar la voz de Dios. El último paso que nosotros damos, recordar, primero necesito saber, ser conscientes de mi necesidad de dirección. Lo primero. Lo segundo, tengo que con fe descansar en el Señor y buscar esa dirección. Tercero, estar en la onda adecuada. Estar dispuesto de la manera correcta a escuchar la voz de Dios. Y el cuarto tema es confiar en Dios, incluso cuando no entendemos. Si miramos el libro de Éxodo, podemos entender qué quiere decir eso. ¿Recordáis? Después de muchas vicisitudes, Dios saca a su pueblo de Egipto. ¿De acuerdo? ¿Me seguís en la trama histórica? El pueblo sale, el pueblo empieza a caminar y cuando lleva un par de jornadas andando, el faraón, cosa rara, no lo había hecho antes nunca, cambia de opinión. Arma su ejército y sigue al pueblo de Dios. Sigue con la intención, no sabemos si de exterminarlo o de hacerlo regresar a Egipto. El pueblo de Dios se encuentra detrás el ejército de Faraón, a la derecha una cadena montañosa, a la izquierda una cadena montañosa y enfrente el mar. Tela marinera. Tela marinera. El pueblo, cosa rara porque nunca lo hace, se enfurece contra Moisés. ¿No había suficientes tumbas en Egipto que nos has traído a morir aquí?
Parece que se convierte en una letanía a lo largo de toda la travesía del desierto. Humanamente es perfectamente lógico. La situación es verdaderamente difícil. No tiene ninguna alternativa. No tiene posibilidad de salir adelante. ¿Verdad? Pero Dios sí la tiene. Dios quiere enseñar a su pueblo a vivir en fe. Y separa las aguas del Mar Rojo. Mirar, en ocasiones, o bien porque hemos tomado decisiones equívocas, en ocasiones, o bien porque nos hemos adentrado en circunstancias que no entendemos, nos encontramos en una situación que no entendemos, en un camino en el cual no vemos la salida y clamamos a Dios. Y clamamos a Dios con toda nuestra alma, pero no vemos absolutamente nada. Tenemos que entender varias cosas. Primero, que las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que comienza débilmente, pero que va aumentando en luminosidad en la medida que el tiempo avanza. No puedes pretender iniciar los caminos de Dios teniendo todas las respuestas a las preguntas, teniendo todas las cosas claras, estando absolutamente seguro de lo que va a pasar o no va a pasar. La seguridad no está en los acontecimientos, está en Dios. Por eso, en Proverbios nos dice: fíate del Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Porque es Él el que puede enderezar los pasos del hombre, el que aprueba los caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor le sostendrá de su mano. Decidir caminar en la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios en todas mis decisiones, es la única manera que el hombre tiene de garantía absoluta de que su vida va a ser de bendición y de triunfo. Dios sabe lo que realmente necesito. Dios sabe cuando realmente lo necesito. Dios sabe cómo realmente lo necesito. Descansar, confiar en Él, significa aceptar en fe que eso es cierto y que va a ser una realidad en mi vida. Nuestras decisiones nos causan una profunda carga de estrés, incluso después de haberlas tomado. Hay decisiones sencillas. Ayer, por ejemplo, estaba en una tienda viendo si me compraba un chaquetón. Me tiré 20 minutos mirando chaquetones de un lado para otro. Al final decidí no comprármelo. Pero cuando estaba en el coche, empecé a pensar, podía habérmelo comprado. ¿No os ha pasado nunca eso? Estamos hablando de una decisión intrascendente. ¿Sí o no? Imaginaros cuando es una decisión: ¿con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? ¿Cómo enfoco mi vida? ¿Acepto o no ese trabajo? Que va a marcar mi existencia. No solo el estrés se produce en el momento de tomar la decisión. En muchas ocasiones, la tensión continúa aún después de haber tomado la decisión. Lo que Dios te está ofreciendo es la garantía de dirección, incluso aunque tomes la decisión equivocada.
fíjate lo que te digo, que no es una herejía. Yo soy especialista en tomar decisiones equivocadas. Soy un experto. Nadie me tiene que enseñar nada. Porque simplemente hay momentos en que tienes que tomar una decisión sí o sí. Ni tienes espacio, ni tienes tiempo, ni tienes visión. Y tomas una decisión. Porque lo contrario no, hasta que no reciba la dirección de Dios, es decir, hasta que no me aparezca del cielo con una corte de ángeles, no tomo la decisión. Ahora, siempre que tengo que tomar una decisión trascendente, yo le digo al Señor, creo que esta es tu voluntad. Creo que esta es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, házmelo ver aunque sea a pescotones. Los apóstoles toman decisiones equivocadas. ¿O no es una decisión equivocada dejar al Señor solo cuando es apresado? Jesús se lo había dado todo. Habían dicho momentos antes, bueno, iremos a la muerte contigo. Y un jamón. A la primera de cambio echaron a correr diciendo, estúpido el último. Alguno de ellos hasta perdió la ropa por el camino. Tomaron una decisión equivocada. Pero ¿recordáis a Pedro? Que ese, como era cabezón, la metió la pata pero hasta el corvajillo. Él no metía la pata a medias. Él o la metía bien o no la metía. Yo moriré contigo y si es necesario, ahí estoy yo. Saca la espada, le corta la oreja, echa a correr, se arrepiente, va detrás, pero le niega. Le niega. Es hermosísimo la lección que nos muestra la Biblia cuando Jesús se encuentra con él. No le dice, Pedrito macho, ¿te has dado cuenta que eres un bocas? Pedrito, yo te seguiré hasta el fin del mundo, ni hasta el fin de la calle. No le dice eso. Le dice, ¿me amas? Y yo me imagino siempre a Pedro, cabezón hasta más no poder. Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. No dice te amo, te quiero. Sí, te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y al final le dice, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Incluso cuando yo tomo decisiones equivocadas, incluso en cuanto meto la pata hasta lo máximo, no hay distancia que Dios no esté dispuesto a correr. No hay pozo tan profundo en el cual yo pueda caer que Dios no esté dispuesto a rescatarme. No hay nada que me aparte del amor de Dios. Confiar en Dios a la toma de las decisiones, descansar en Dios en la toma de decisiones, es tener la garantía absoluta que incluso aunque yo sea terco como una mula, Él en su amor me cubrirá. Es verdad que las decisiones equivocadas producen dolor. El alma de Pedro se rompió, pero la misericordia de Dios lo volvió a rescatar. Las decisiones equivocadas nunca son inicuas, siempre tienen un costo, pero Dios está dispuesto a recorrer el camino juntamente con nosotros. Confiar en Dios en la toma de decisiones descarga el estrés antes, durante y después de las decisiones, porque significa centrarte y dejarte ir en los brazos de un ser que es todo amor y misericordia,
Un ser cuya gracia está por encima de mi miseria. Recordar que la palabra de Dios nos dice: el camino de justicia es la vida, y en sus caminos no hay muerte. Andar con Dios no es pertenecer a una religión, ni siquiera formar parte de una manera de pensar. Andar con Dios significa descansar y confiar en un ser creador cuyas características fundamentales son el amor, la misericordia y la gracia. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te negaren, aunque las personas más próximas de ti renegaran de ti, yo añadiría, aunque acumules toneladas de decisiones inadecuadas, Él dice: yo no te dejaré. Y hay algo más hermoso, hay algo que dé más seguridad, hay algo que nos reconforte más, que sabiendo que aunque yo he sido más estúpido que una mula, Dios está diciendo: Antonio, ¿me amas? Aunque haya metido la pata hasta lo más profundo, Él está diciendo: Antonio, ¿me amas? Eso es confiar en Dios. Ese es el único recurso contra la indecisión. Todo lo demás son subterfugios. Pueden tener un funcionamiento a corto plazo, pero no duran mucho. Me gustaría invitaros a poneros en pie. Recordar, nosotros estamos presentando caminos, itinerarios que Dios nos proporciona para hacer frente a aquellos elementos que dificultan nuestro crecimiento. No estamos dando fórmulas mágicas. Caminos, en ocasiones caminos duros de transitar, caminos estrechos, no fáciles. Nadie ha hablado de facilidad. Negarse a sí mismo no es fácil, pero es seguro. Por eso es necesario que tomemos decisiones. El camino más largo siempre es la sucesión de una serie de pasos. Y por eso yo quiero invitaros, si nunca has establecido una relación personal con Dios, ¿a qué esperas? Dios no va a actuar en tu vida si tú no le das el control. Dios nunca te va a forzar. Todos los demás te pueden intentar forzar. Dios no. Dios siempre va a esperar a que tú le entregues su vida en sus manos. Si no has tomado esa decisión por el amor de Dios, por tu propia salud física, emocional, espiritual, yo te invito a que en este momento le entregues tu vida al Señor. Quiero descansar y confiar en ti. Y te invito a que, si has tomado esa decisión, donde estés, levantes tu mano. Levantes tu mano como reconocimiento a la gloria de Dios, y levantes tu mano porque queremos orar y bendecirte y apoyarte. ¿Hay alguien que haya tomado esa decisión en esta mañana? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Sea cual sea tu trayectoria espiritual, todos
todos necesitamos recordarnos esa necesidad de entregar constantemente nuestras vidas en la mano de Dios a la hora de tomar decisiones. Yo te invito a que lo hagas. Señor, quiero afianzarte más en ti. Quiero afianzarte más en tu palabra. Quiero sentir, Señor, ese deseo profundo de entregar mi voluntad a ti para que tú seas el que dirijas, el que controles, el que guías, el que manifiestes. Y si no, no vas a recibir esa bendición que Dios tiene preparada para aquellos que se entregan en sus manos incondicionalmente. Te invito a que lo hagas. Si has tomado esa decisión de aumentar tu dependencia de Dios en esta mañana, yo te invito también que lo manifiestes levantando tu mano. ¿Necesitas más de Dios? Exprésalo, díselo en tu corazón. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Vamos pues a terminar este tiempo. Recordar, mientras que estamos cantando, yo os invito a los que habéis tomado decisiones, levantando o no la mano, a que vayáis allí donde pone oración y petición. Necesitamos, queremos y deseamos expresaros nuestro amor, nuestro apoyo y nuestra bendición en esas decisiones que habéis tomado.